Hola criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Pueden vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. Chica, Flor, si tú me hubieses hecho caso, esto no hubiera pasado. Tú sabes que yo no te quería. Carolina, Puerto Rico. Es el 20 de diciembre de 1998. La época navideña vistió el centro comercial de luces, vitrinas brillantes y hasta villancicos. La gente caminaba sin prisa, con bolsas en mano, regalos envueltos y corazones llenos de expectativas. Nadie imaginaba que entre esos pasillos se gestaba una tragedia. Un hombre caminaba con su pequeña bebé en brazos. Se acercó a las escaleras, la sostuvo por unos segundos y entonces la pequeña niña cayó al vacío. Hoy, en el hilo del crimen, desenredaremos la historia de Edwin Otero Rivera y la brutal muerte de su hija, Gabriela Inés. Un caso que aún sacude la conciencia colectiva, un crimen que clama por memoria y también aún por justicia. Comencemos. Edwin Otero Rivera y Flor Ortiz Correa mantuvieron una relación consensual por espacio de más de un año, aunque no vivían juntos. Según varios medios de la prensa escrita, ambos trabajaban en la misma empresa, UPS. Edwin trabajaba a tiempo parcial, pues también laboraba en Telemundo, en donde aspiraba a conseguir una plaza como reportero. Edwin no recibió con agrado la noticia del embarazo de Flor e incluso intentó en repetidas ocasiones convencerla de que se practicara un aborto, a lo cual Flor se negó. Y según la prensa de la época, llegó a hacerle citas en clínicas de aborto con el fin de terminar la gestación. Al momento que Flor le dijo contundentemente que no se practicaría un aborto, Edwin dejó de hablarle por el resto del embarazo. El 8 de noviembre de 1998 nació la niña Gabriela Inés Otero Ortiz. Flor presentó el 24 de noviembre del mismo año, obviamente, una acción de filiación y alimentos en la que alegó que como producto de una relación consensual procreó con Edwin Otero una hija que nació el 8 de noviembre. Solicitó que se decretara a la niña como hija del señor Otero, que se impusiera la correspondiente pensión alimentaria y además solicitó que se tomaran en consideración los gastos prenatales en los que ella había incurrido. El 14 de diciembre, Edwin reconoció a la niña un mes y una semana después de la niña haber nacido. Edwin la reconoció luego de este recurso legal que presentó Flor. El domingo 20 de diciembre, Edwin se comunicó con la madre de su hija para ver si se encontraban en el centro comercial Plaza Carolina con el fin de comprarle una ropita a la bebé. A pesar de que Flor tenía prevista una reunión familiar en el campo, decidió encontrarse con el padre de su hija antes de la actividad, porque aun cuando Flor estaba dudosa de acceder al encuentro, Edwin insistió. Flor relató que cuando llegó al centro comercial, Edwin ya había llegado y tenía incluso una bolsa de la tienda JCPenney con unos trajes que le dijo le había comprado a la niña. No obstante, su insistencia era comprarle un coche, a pesar de que ella le indicó en múltiples ocasiones que no necesitaba el mismo porque ya tenía uno. A insistencias de Edwin, entonces se dirigen al carro de Flor en el estacionamiento para dejar el coche
de la nena, insistiendo Edwin en que no había ningún peligro con llevar a la niña en brazos. Flor indicó que en repetidas ocasiones le advirtió que sí, que era peligroso, y este le respondió que no fuera exagerada y que tan pronto compraran el coche nuevo, acomodarían a la bebé en el mismo. Luego de dejar el coche de la nena en el carro de Flor, regresaron entonces al centro comercial. Ella tiene a la niña en sus manos y se resiste a continuar por miedo a que le sucediera algo, a lo que Edwin vuelve a responderle que no exagere, que a la niña no le iba a pasar nada. Se dirigen entonces a la tienda de Sears, al lugar donde estaban los coches de bebé, pero no encontraron variedad. Entonces Edwin le indica que deseaba ir a la tienda JCPenney y se dirigen allí para entonces comprar el coche. Al salir de JCPenney, Edwin le indicó que quería ir a la tienda Crest Kids a comprarle otro traje a la niña. Estando en dicha tienda, le pide a Flor que escoja el traje ella, por lo cual él cargó a la niña en brazos. Edwin paga el traje y a pesar de que Flor le pide a la niña de vuelta, este continúa cargando a la menor. En ese momento, Edwin le indicó que quería ir a un último lugar, a la tienda Bambi, también de ropa de bebé, la cual estaba localizada en el piso de abajo con relación a la tienda donde ellos se encontraban en ese momento, por lo cual tenían que utilizar la escalera. Él lleva a la niña en brazos. Ella ya está nerviosa y ansiosa y le pide bajar primero para asegurarse que de él tropezar, ella estuviera al frente. Flor le indica cómo debía cargar la niña, pegándosela al pecho y que se pegara al pasamanos, a la baranda y se agarrara también de ella con la otra mano. Le repitió que tuviera cuidado, a lo cual él volvió a responder que no iba a suceder nada. Flor en eso se voltea para bajar el escalón y cuando mira hacia la derecha vio lo que parecía una muñeca volando por el aire. Aunque Flor realmente no sabía que era su niña, sí reconoció el traje y luego escuchó un ruido bien fuerte. Volteó la cara y vio a Edwin en cuclillas mirándola, y ahí es que ella se percata que él no tenía a la niña en las manos y que lo que había visto era su hija y salió corriendo. Flor llega a la parte de abajo y un muchacho que estaba en los predios ya tenía a la niña en sus brazos. Flor le pregunta si estaba muerta y él le respondió que no. La niña no se movía y tenía parte de la cabecita hundida. Tan pronto llegaron los paramédicos, ambos padres partieron en ambulancia al hospital. Gabriela Inés murió el domingo 21 de diciembre a las 5:35 de la mañana. Tras la muerte de Gabriela Inés, Flor llegó al Instituto de Ciencias Forenses acompañada de familiares. Ya Edwin se encontraba allí. En Ciencias Forenses, Edwin la llama aparte, la llama sola a un cuartito y allí, según el testimonio de Flor, Edwin le dijo: chica Flor, si tú hubieses hecho lo que te dije, esto no hubiera pasado. Si tú sabes que yo no te quería. A lo que ella le respondió que se callara, que su hija estaba muerta, y se fue del lugar. Según su entendimiento, a lo que se refirió Edwin en ese momento era respecto a si ella hubiera accedido a realizarse el aborto. Luego de los trámites en Ciencias Forenses, se dirigieron a la funeraria a escoger la caja, donde Edwin le dice que escogiera una que estaba forrada en peluche porque era la más económica y él no tenía dinero. Flor se negó, ya que ese modelo no tenía ni agarraderas. Ella le indicó que eran $885 y que si él no pagaba, ella lo haría, pero que no le permitiría entrar a la funeraria. Edwin decide pagar y en la funeraria incluso firmó haciéndose responsable de los gastos. Acto seguido, Edwin la lleva a la residencia de Flor y se retira a realizar unos trámites. Más tarde regresa a la casa de Flor y estando allí
Edwin recibió una llamada en la cual la funeraria le dejó saber que no iban a cobrar nada por los servicios. Edwin le respondió muy agradecido, dejándoles saber que era una tremenda empresa. La niña estaría al otro día en Capilla Ardiente hasta las 10:30, tras lo cual partirían hacia el cementerio. Flor llegó a las 7:30 de la mañana, mientras que Edwin llegó a las 10:15. Al cementerio no fue nadie de la familia de Edwin, y una vez finalizado el entierro, Edwin se marchó inmediatamente del lugar. Al llegar a su residencia, Flor recibió una llamada del fiscal Edwin Castro, quien le preguntó si podía pasar por Plaza Carolina, a donde Flor acudió en compañía de su hermano para explicarle al fiscal qué fue lo que sucedió. Ese 22 de diciembre de 1998, el día del entierro de su hija, fue igualmente el último día en el cual Flor tuvo contacto con Edwin. Luego de entrevistar a ambos padres, Fiscalía procedió a realizar una recreación de los hechos, utilizando una muñeca a la cual le colocaron unas pesas para alcanzar las 13 libras de peso que tenía Gabriela al momento del incidente. Para este tipo de recreación se escogen elementos con las mismas características de aquellos involucrados en los hechos. A la muñeca, en adición a las pesas, se le echó un polvillo para que al caer dejara rastro de dónde y cómo caía. En todas las circunstancias en que recrearon un resbalón, un traspié, como aseveró Edwin que había sufrido, la muñeca caía prácticamente en línea recta, vertical, cerca de las escaleras abajo. Para que la muñeca cayera a la distancia que había caído Gabriela Inés, era necesario lanzarla con fuerza y hacia el frente. El lunes 8 de febrero de 1999, a las 8 de la mañana, Edwin Otero fue arrestado en las oficinas de UPS, acusado de haber lanzado intencionalmente a su hija Gabriela Inés Otero Ortiz. El juez Roberto Rodríguez Casillas encontró causa para arresto ante la imponente cantidad de evidencia circunstancial, de testigos y pericial presentada por el fiscal Edwin Castro Fontanes. El juez Rodríguez Casillas le fijó una fianza de $100,000 sin derecho a prestar el 10%, tras lo cual fue ingresado en la cárcel al no poder conseguir los $100,000 en efectivo. En el juicio, que tuvo el testimonio principal de Flor, así como de otros testigos que por parte de la Fiscalía, peritos que testificaron sobre los hallazgos de la recreación de los eventos y personal del Instituto de Ciencias Forenses, tuvo un eje fundamental con el testimonio de la señora Iris Velázquez Torres, quien narró cómo el día de los hechos se encontraba en Plaza Carolina, específicamente frente a la tienda Bambi, la cual estaba localizada cerca de JCPenney y frente a las escaleras del centro comercial. Iris declaró que se encontraba mirando hacia afuera de la tienda cuando vio a un señor que venía cargando una bebé en sus manos, y vio cuando ese señor, a quien señaló en sala como Edwin Otero Rivera, se iba acercando a la escalera y de pronto hizo un movimiento brusco y hacia el frente, lanzando a la niña por encima de la baranda de la escalera. Iris declaró que en ese momento el acusado no había comenzado aún a bajar los escalones. Continúa diciendo que lo próximo que ve es a la niña en el suelo, al lado de una parrilla azul, justo cerquita de debajo de la escalera. Luego mira hacia arriba y ve a Edwin con las manos en la cabeza y lo ve corriendo, bajando las escaleras hasta llegar al descanso. En el descanso, ella dijo que él se cayó, se tropezó, que se paró y continuó bajando las escaleras, y al llegar al último escalón, se tiró como de rodillas rodando por el piso. Ella expresó que la caída de la niña fue como en semicírculo. Luego, escuchó un grito de una mujer y la llegada de los guardias de seguridad del centro comercial y de 2 paramédicos. El perito, que estuvo a cargo de recrear la escena, testificó
que recreó una caída hipotética donde una persona de 5 pies con 10 pulgadas de alto, que era la altura de Edwin, que sosteniendo un bebé en su hombro, se enredaba en sus propios pies, cayéndose rígido hacia la derecha y chocando contra la baranda. La bebé podía caer aproximadamente a 6 pies y medio de separación de la baranda. Contestando la pregunta sobre si la caída pudo ser accidental a raíz del análisis que él hizo, el perito concluyó que bajo estas circunstancias la distancia máxima donde debió caer la bebé era significativamente menor a la que midió sobre el terreno. La bebé había caído 13 pies y medio de distancia de la baranda, razón por la cual sostuvo se requirió de una fuerza o impulso para que llegara la niña a esa distancia. Señaló que los testigos de la defensa declararon haber visto a Edwin caerse hacia atrás y esto imposibilitaba que la bebé pasara por encima de la baranda. Luego, el perito recreó esta misma caída con rotación, o sea, una caída provocada por un movimiento involuntario al Edwin sentirse que se estaba cayendo, concluyendo el perito que la bebé tenía que chocar con la baranda a nivel del piso. Finalmente, luego de analizar los puntos de impactos presumidos y descartados, sostuvo que la bebé fue lanzada intencionalmente. El 11 de abril de 2002, el juez Dimas Padilla, luego de 2 meses y 4 días del inicio del juicio, encontró a Edwin Otero culpable del asesinato en primer grado de su hija, Gabriela Inés, sentenciándolo a 99 años de cárcel. El 3 de mayo de 2002, Edwin solicitó la revocación de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de la Sala de Carolina, en vista de la revisión de todos los elementos y recursos del caso, y tras la repentina muerte del juez Padilla, quien fue el que sentenció a Edwin, finalmente el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada en el 2007, no sin antes ir punto por punto, descartando los 7 supuestos errores que Edwin Otero había establecido se cometieron en su juicio. Según establecido en la exposición de motivos de la Ley 85 de 2022, con el fin de establecer los términos para cualificar para la consideración de la Junta de Libertad bajo palabra, se expone que la sentencia más larga dispuesta en el Código Penal de Puerto Rico es de 99 años. No obstante, en variadas ocasiones, dependiendo de la naturaleza de los delitos cometidos, las sentencias también que imponen sanciones consecutivas que pueden llegar a acumular penas de cientos de años de cárcel, convirtiéndose prácticamente en sentencias de encarcelamiento de por vida, sin la posibilidad de libertad bajo palabra. La Ley 85 de 2022, como les mencioné, se creó con el fin de buscar establecer una forma justa, retributiva y rehabilitadora que le permita a aquella persona convicta por varios delitos o por un solo delito el poder ser considerada para libertad bajo palabra al cumplir con los términos de la sentencia más fuerte. Esto hablando en el caso de que sean 2 sentencias juntas, relacionada directamente con alguno de los delitos por los cuales fue encontrado culpable. Se decretó en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico con esta Ley 85 enmendar el artículo 308 de la Ley 146 de 2012, conocida como Código Penal de Puerto Rico, para que lea y cito: toda persona convicta bajo las disposiciones de este código podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo palabra al cumplir el 75% del término de reclusión impuesto. En el caso de la persona convicta de asesinato en primer grado, un delito cuya pena sea de 99 años o reincidencia habitual, la persona podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo palabra al cumplir
25 años de su sentencia o 10 años si se trata de un menor de edad procesado y sentenciado como adulto. Esta ley aplicó de manera retroactiva, por lo cual Edwin Otero pudiera beneficiarse de esta ley. No obstante, la misma incluye que antes de conceder el beneficio, la Junta considerará lo que contemplan en la Ley 22 de 1988, mejor conocida como la Ley de la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos de Delito, para garantizarle a las víctimas todos sus derechos. Tras haberse decretado esta ley, los medios de la isla presentaron el caso de Edwin como uno de los convictos que pudiera beneficiarse de la misma. Esto creó una indignación colectiva que se hizo sentir. Flor también se expresó confesando que siente miedo de pensar que Edwin pueda salir a la libre comunidad y que responsabiliza al Departamento de Corrección si a ella o a alguien de su familia le sucede algo de esta posibilidad materializarse. Otro pormenor que salió a relucir es que Edwin nunca mostró arrepentimiento de sus actos, que esto es una acción fundamental a la hora de rehabilitarse. Para pensar, la paternidad ausente y la fragilidad del imaginario masculino lo vemos aquí. Este crimen no solo nos confronta con la muerte de una bebé, nos obliga a mirar de frente una herida profunda en nuestra cultura, la ausencia de un discurso crítico sobre la paternidad. Vivimos en una sociedad que aún celebra la figura del proveedor y no siempre cuestiona la falta de implicación emocional del padre. La masculinidad que mostró Edwin Otero no incluía ternura, ni responsabilidad afectiva, ni conexión real con el hecho de criar, solo el acto de engendrar. Lo demás se asume es trabajo de mujeres. Por eso, cuando se enfrenta a un hijo no deseado, cuando se quiebra la fantasía de control, lo que aflora no es reflexión, sino violencia. Este crimen nos recuerda que la violencia filicida también es producto de una cultura que no educa emocionalmente a los hombres, que no los prepara para frustrarse, para amar, para responsabilizarse. Hablar de Edwin Otero no es hablar de un caso aislado, es hablar de todo un sistema que al cuestionar sus propias estructuras permite que los vínculos se rompan antes de siquiera comenzar. Y dicho esto, hago un paréntesis porque yo conozco muchísimos hombres que son maravillosos padres. No estoy cuestionando eso. Estoy hablando de la crianza que todavía hoy día se le da en ciertos sectores a los niños y que tenemos que conectarlos con sus sentimientos. Tenemos que dejar que el niño juegue y pueda hablar de sus emociones abiertamente. Conversando con Andrea Cabezas Mateos, que es egresada en Derecho de la Universidad Isabel I de España y quien es una experta en violencia vicaria y ha publicado escritos académicos y jurídicos sobre el tema, abordamos el tema, ella y yo, de si este crimen podía ser catalogado como uno de violencia vicaria. Un ejemplo de violencia vicaria fue el caso que cubrimos aquí en el episodio número 7, en el hilo del crimen, el caso de José Bretón. Como explicamos en ese episodio, la violencia vicaria es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres. Este crimen no es en sí un ejemplo de violencia vicaria, debido a que el fin del acto no era hacerle daño directo a la madre, sino deshacerse de lo que para el padre era una carga y una responsabilidad no deseada. Este crimen sí constituyó violencia de género, incluso antes del nacimiento de la niña, y se manifestó en varias formas. Hubo violencia psicológica y emocional durante el embarazo, al presionar a Flor para que abortara. Hubo abandono y negligencia al desvincularse y negarse a asumir la paternidad. Y finalmente fue un feminicidio infantil. Gracias, Andrea Cabezas Matos,
ir conmigo y desenredar este crimen. Finalmente me pregunto y les pregunto, ¿puede realmente haber redención para alguien que le quitó la vida a quien apenas comenzaba a vivir? Les pregunto, ¿es justicia permitir que el olvido sustituya la memoria cuando la herida aún sangra? ¿Cómo se sana una cuna vacía cuando fue el propio padre quien la dejó en silencio? Para pensar. Gracias a todos por ver los episodios, a cada uno de ustedes que le da like a los episodios, que comentan y que me solicitan episodios. Incluso este episodio lo solicitó alguien por email, Esperanza. Gracias. A todos ustedes que también solicitan, les prometo que voy poquito a poco tomando nota e investigando distintos casos y los voy a ir complaciendo. Recuerden que estamos en Instagram bajo el hilo del crimen y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escucharlo y escuchar los casos por las plataformas de audio. Hasta pronto, criminautas.